a la siguiente configuración. Primero, está el redondeo. ¿Qué quiere decir redondeo? Redondeo es para indicarle a Odoo que cuando está, vamos a ver primero qué son opciones que tenemos. Redondeo, nos dice. Redondear en días, en mediodía o sin redondeo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Odoo calcule la cantidad de días, esos días le puede dar en decimal. Por ejemplo, puede ser 2.88, 3.90, 20.80 días, ¿ok? Entonces, yo puedo darle ese redondeo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo esté viendo aquí mi recibo de pago, vamos a ver acá. Cuando yo esté viendo aquí el recibo de pago, en este caso vamos a ver a Roberto. Ok. Miren, cuando yo estoy viendo aquí mi recibo de pago, o el payslip, estos números de días se me van a mostrar tal cual Odoo los encuentra en las entradas de trabajo. Si Odoo encuentra que día de descanso es 3.90 me va a colocar acá, ¿ok? No me lo va a colocar en el número entero. Eso es lo que eso es lo que sucede si le coloco sin redondeo. Tal cual la cantidad con decimales que Odoo encuentre como entradas de trabajo en las diferentes entradas, ese conteo que le dé, ese resultado es el que va a colocar en mi payslip, tal cual lo encuentro, ¿ok? Con decimales. Eso es lo que quiere decir el sin redondeo. Si yo lo redondeo, bien por mediodía o por día, cuando yo le dé esas opciones, abajo Odoo me va a preguntar el tipo de redondeo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo va a redondear siempre hacia arriba, es decir, si encuentra 2.33, por ejemplo, si encuentra 2.33, él siempre lo va a llevar a 3. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir hacia arriba. Que él siempre lo va a redondear siempre hacia el número siguiente. Entonces, cuando encuentre 2.33, siempre va a colocar en el payslip. ¿Cuánto va a colocar? 3. ¿Por qué? Porque estoy colocando hacia arriba. Si le digo redondea hacia abajo siempre, va a suceder lo contrario. Si encontró ese mismo 2.33, ¿cuál es la cantidad de días que va a colocar? En este caso, va a colocar 2. ¿Por qué? Porque siempre va a redondear hacia abajo. ¿Ok? Y el otro redondeo, que es lo más cercano, que es lo que solemos usar en casi toda nuestra vida, el redondeo de siempre. Es decir, mayores a 0.50 hacia arriba y menores a 0.50 hacia abajo. Por eso es que se llama lo más cercano. Es decir, si el número le da 2.88, está más cerca del 3 que el del 2, ¿correcto? Entonces ahí redondearía a 3. Y si le da 2.44, está más cerca del 2 que del 3. Entonces ahí va a redondear hacia el 2. ¿Ok? Entonces, para eso son estos tipos de redondeo. Para redondear. ¿Por qué es importante el redondeo? ¿Es necesario? Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Nuestras fórmulas están basadas a encontrar esta cantidad de días. Entonces, siempre tener en cuenta lo siguiente. Si yo aquí le coloco redondeo, Odoo me va a sumar 3 o me va a sumar 2, depende del redondeo que yo le haya colocado. Pero el cálculo de la nómina se va a basar en eso, ojo. Si puso 2, va a sacar cuenta como de 2 días. Y si puso 3, va a sacar cuenta de 3 días. ¿Ok? Importantísimo tener en cuenta eso. Normalmente los redondeos se compensan. Es decir, si el día de descanso es 2.5, normalmente en la asistencia va a ir, no sé, el otro 0.5 va a estar en la asistencia. Normalmente ese redondeo al final va a ser un max. ¿Ok? Normalmente lo vemos en la práctica. Pero en el caso de nóminas operativas, por ejemplo, nóminas semanales, nóminas que están basadas en horas de trabajar, en horas trabajadas, por ejemplo, la construcción civil, por ejemplo, que es una nómina muy, muy específica, ahí sí se recomienda trabajar sin redondeo. ¿Por qué? Porque ahí se trabaja muy, muy apegado a la cantidad de horas. Entonces, siempre nuestra entrada nos va a dar 2 puntuales, 2.3, 2.5, 15.8, o sea, bueno, semanalmente va a ser 2, 3.5, 1.2, ahí sí es recomendable trabajar con ese tipo de cálculos. ¿Por qué? Porque las reglas van a buscar esa cantidad de entradas. Entonces, ese pago siempre tiene que ser lo más específico, porque normalmente tiende a ser un sector en el que la nómina, primero, es un poquito más compleja y segundo, la transmisión de información pudiera ser confusa si no se le da con claridad. ¿Ok?
entonces pudiera malinterpretar, por así decirlo. Entonces, ahí en esos casos en el que la nómina trabaja por hora y que esté muy ligada a eso y que normalmente sea pago semanal, sí es recomendable trabajar sin redondeo. ¿Para qué? Para que el cálculo sea exacto. Si ahí dice 2.33, el ingreso se va a basar en base a esos 2.33. Si dice días no laborados 1.5, el descuento se va a basar en 1.5, sin redondear nada, ¿ok? ¿Para qué? Para que sea exacta, ¿ok? No quiero decir que las nóminas administrativas, otras nóminas normalmente más ligera, por así decirlo, no necesita ser específica, sí necesita ser específica, pero normalmente en esas nóminas no está tan amarradas a horas, sino más a días, ¿ok? Claro, esto varía según la compañía, pero normalmente las nóminas administrativas, los días de inasistencia tienden a ser a mediodía o un día completo, ¿ok? Es muy pocas veces suele ser que si 2 horas, 3 horas, o trabajé 3 horas y o 4 horas, no, suele suceder muy poco. Entonces, en esos casos normalmente el redondeo que ocurra a mayor en una entrada, por ejemplo, en día de descanso, probablemente se esté disminuyendo en asistencia. Entonces, eso al final, esas entradas se compensan, ¿ok? Sé que es confuso, pudiera ser confuso al momento de escucharlo, pero si te ubicas bien en la nómina, tal vez entiendas un poco, ¿ok? Entonces, ya aquí entendimos lo que es el redondeo y aquí